Bendiciones a todos, hermanos. Saludos para allá, para la iglesia FCR en español. Espero que el Señor los haya bendecido este domingo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es la relación personal con Dios y buscar un tiempo personal con el Señor. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por otro día más, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu gran misericordia, porque eres lento en la ira, Señor, porque tienes paciencia con nosotros. Gracias, Señor, por otro día más. Pedimos, Señor, que esta enseñanza sea para la gloria de tu nombre, para edificación de la iglesia, Señor, y que tu Espíritu Santo se pase entre nosotros y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén. Hoy más que nunca, los creyentes debemos de buscar de Dios porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Vivimos en una sociedad donde la corrupción moral, la corrupción, la influencia nos alcanza por todos lados, por la televisión, en los centros de trabajo, cuando vamos al mercado, donde usted quiera, nos va a alcanzar esta corrupción, nos va a alcanzar estas malas influencias de la sociedad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hoy más que nunca tenemos que buscar de Dios de una manera íntima, de una manera muy particular, porque necesitamos de su presencia, necesitamos de su guianza, necesitamos ser amigos de Dios. Cuando vemos la sociedad de hoy, nos damos cuenta que hay un gran paralelo con lo que describe Isaías. Isaías escribió esto casi 750 años antes de Cristo. Y es relevante hasta el día de hoy porque cuando miramos a las personas en esta sociedad nos damos cuenta que las cosas han cambiado drásticamente y tenemos que tener cuidado. Miren lo que dice Isaías 5:20. Dice: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Vemos esa corrupción, esa manera de pensar en todos lados, en la sociedad de hoy. Y tenemos que estar firmes en estos tiempos difíciles. Tenemos que estar firmes y por eso mismo los exhorto, que es muy importante tener un tiempo personal con Dios. Amén. También vemos otra descripción de los hombres de esta sociedad, también se aplica a las mujeres, ¿por qué no? Vemos lo que Pablo le dice a Timoteo acerca del hombre típico de los últimos días. Y cuando miramos a las personas de esta sociedad, cuando miramos a los hombres y mujeres de esta sociedad, nos damos cuenta que esta nueva generación tiene este tipo de valores torcidos. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amén. Pero debes saber esto, dice, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita, que evitemos ese tipo de gente. Pero ¿cómo vamos a evitar ese tipo de gente?
si están por todos lados en la sociedad? Otra señal bien grande que está sucediendo en estos tiempos es que hay una resistencia a las cosas de Dios, hay una resistencia al nombre de Cristo. Usted puede ir a las escuelas públicas y mencionar el nombre de Cristo y hasta lo pueden expulsar. Usted puede mencionar a Buda, puede mencionar a cualquier otro tipo de religión y no le hacen nada. Pueden mencionar el Islam, que no le hacen nada. Al contrario, son condescendientes con otras religiones, con otras creencias, pero en el momento que el nombre de Cristo es mencionado, hay persecución. Y escrito está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos dice lo siguiente: que nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, mire esto, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. No es necesariamente que ya se haya manifestado el hombre de perdición o el anticristo, pero sí hay un mar de fondo, sí hay un sentimiento en la sociedad que no quiere saber nada con las cosas de Dios, que en el momento que se mencionan los principios de Dios, los mandamientos de Dios, hay una gran oposición al respecto. Incluso se ve cómo se está pavimentando el camino para la venida del anticristo, cómo se está pavimentando el camino para la apostasía. Entonces estamos viviendo en tiempos difíciles porque vemos esa oposición, vemos esa corrupción en la sociedad. Y por eso, y muchas más advertencias que aparecen en la Escritura, en la Biblia, en la Palabra de Dios, el cuerpo de Cristo debe buscar más y más de Dios. Y no le estoy hablando de ir a la iglesia. Y usted dirá, ¿cómo un pastor está exhortando a la congregación a que no vaya a la iglesia? No estoy diciendo que no vaya a la iglesia. Lo que le estoy diciendo es que no sirve de nada que usted vaya el domingo a la iglesia y juegue a la iglesia y diga 3 aleluya y cante 3 alabanzas y el resto de la semana usted no tiene una relación personal con Dios. Usted no tiene un tiempo personal con el Señor. ¿De qué le sirve hacer las cosas una vez a la semana? Tenemos que buscar ese tiempo personal con el Señor. Es muy importante en la vida del creyente tener esa coinonía, principalmente con nuestro Creador, con nuestro Señor. Amén. Muchos dirán las excusas de siempre: es muy difícil, que no tengo tiempo, que el trabajo, que la familia, que patatín y que patatán. Pero ¿sabe qué son eso, hermano? Al final del día, hermana, son excusas y excusas y más excusas. Tenemos tiempo para la tele, tenemos tiempo para la telenovela, tenemos tiempo para el partido de fútbol, pero no tenemos tiempo para Dios. Pero después, cuando viene el problema, ¿qué sucede? Queremos que Dios responda rápido en nuestras oraciones y nunca hemos construido una relación personal con Él. Es triste ver que la iglesia está obrando de esa manera, hermanos y hermanas. Les voy a dar un ejemplo. El caso del matrimonio. Muy común. Si usted no le da el tiempo que necesita su esposa, si no le da un piropo de vez en cuando, si no le trae sus flores, si no la escucha, si no habla con su esposa, si no le da de su tiempo, ¿cómo va a esperar usted, hermano, que te atienda a tu esposa luego en cualquier aspecto de tu relación con ella? Que te tenga la comida, que te atienda en la intimidad. ¿Cómo vas a esperar si tú no inviertes en esa relación? Si tú no inviertes en tu esposa. Lleve eso a lo espiritual y pregúntese, ¿cómo está su relación hermana con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Usted lo atiende a Dios? ¿Usted habla con Dios? ¿Usted le dice cuánto lo ama al Señor?
¿Usted busca una intimidad con el Señor? ¿Usted busca una intimidad con el Señor? Pregúntese cómo está su relación con Él. Debemos seguir el ejemplo, dejarnos de excusas. Y sabe que Jesús buscó ese tiempo personal con el Señor. ¿Cómo que Jesús? Ustedes preguntarán así. El problema es que mi pueblo perece por causa del conocimiento, dice Osea capítulo 4, versículo 6, porque a veces leemos la Biblia y nos entra por acá y nos sale por allá. Cosas muy sencillas pero importantes. Vamos a leer Lucas 5, versículo 15. Dice la palabra ahí. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. En el 16, mire qué importante, pero con frecuencia, palabra muy importante, con frecuencia, hermanos y hermanas. Decía, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. En otra versión dice, se retiraba al desierto y oraba. Es decir, un lugar desierto sin personas, es lo que estamos hablando. Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó que la noche orando a Dios. El Señor se fue al monte a orar con Dios toda la noche. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 14, versículo 22. Si no tiene tiempo buscando la Biblia, apunte y búsquelo luego, pero preste atención. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a la gente. Y en el 14:23 dice, y despedida la gente subió al monte, apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba allí solo. Vemos que Jesús se apartó de todo el mundo y se fue a orar solo. Ahora vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Espero que no tengan artritis en las manos porque vamos a ir por unos cuantos versículos. Amén. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Dice, y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar desierto, no había nadie, no era que un lugar con arena, no ese tipo de desierto, un lugar desierto donde no había personas. Dice, se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién hacía eso? Jesús hacía eso. Ahora vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 15. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él solo se retiró. ¿Por qué le cito estas escrituras? Porque es necesario que usted vea que no uno, sino, estamos hablando de Mateo, Juan, Lucas y Marcos, todos describen esta actitud del Señor. Todos describen esta actitud del Señor, que Él buscaba su tiempo solo con el Padre, para orar, para tener esa comunicación con el Padre, para tener esa coinonía con el Padre. Entonces Jesús se iba a orar solo con el Padre. Otra instancia donde Él se fue a orar, se apartó, se adelantó del resto del grupo, fue en Getsemaní. ¿Dónde lo leemos eso? Lo leemos en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces dice ahí, y yéndose un poco más adelante, o sea que dejó al grupo y se fue un poco más adelante, se postró, palabra clave acá, postró. Jesús, nuestro Señor y Salvador, se postró. O sea que se tiró al piso boca abajo, eso es postrarse. Y oró sobre su rostro, dice orando y diciendo, Padre mío, dice,
Si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, nombre ante cual toda rodilla se doblará, se postró ante el Padre. Jesús se postró ante el Padre. Se adelantó un poco, dejó el grupo atrás y se postró ante el Padre y oró. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. ¿Cuándo fue la última vez? Preguntémonos, yo me pregunto también a mí mismo, ¿cuándo fue la última vez que yo me postré ante mi rostro, me postré en el piso, me tiré así en el piso a lo largo, boca abajo, postrado, humillándome ante el Padre? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? Vamos a ser honestos con nosotros mismos, hermano, hermana. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos esto? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, hermano, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos humillamos ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos el digno respeto que Él se merece? A veces decimos, ¿por qué nuestra relación con Dios está mal? ¿Queremos tener una relación con Dios? ¿Queremos que Dios nos escuche? Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar nuestro modo de operación. Tenemos que buscar ese tiempo personal con Dios. Amén. Vamos a leer un poquito cómo se conducían los hombres de la antigüedad con Dios. Hay una palabra que se repite acá, que es postrarse. Vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice así, acá viene cuando Dios le da la promesa a Abraham que será bendecida toda la nación del mundo, que todo el que lo maldiga será maldecido y que todo lo que lo bendiga será bendecido. Dios va a hablar con Abraham, pero vamos a ver la actitud de Abraham. A ver, dice así, y siendo Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré, he hecho mucho en gran manera. Entonces, mire la actitud de Abraham, hermano. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, y el resto es historia. Pero vemos la actitud de Abraham, se cayó sobre su rostro, entonces Dios habló con él. Dios habló con él después que él se postró en su rostro. Libro de Números, capítulo 16, versículo 22. Dice, y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? Y airarte has tú contra toda la congregación. Vemos que todos ellos se echaron sobre sus rostros. Vemos una actitud humilde ante el Señor. Vemos una actitud de reverencia ante Dios. A veces oramos con una falta de respeto, con una arrogancia. Señor, dame esto, dame lo otro. Hasta oramos de parado. Oramos sentados. ¿Qué es eso? ¿Cuándo es la última vez que doblamos rodillas ante la presencia de Dios? ¿Cuánto es la última vez que nos postramos ante su presencia? Pensemos, hermanos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Dice, y este es David. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada de nuevo en sus manos, extendida contra Jerusalén. Entonces, miren la actitud de David y los ancianos de Jerusalén, dice. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de saco, y dijo David a Dios, después que se postraron,
No estamos hablando que, no, David se levantó y le exigió, no. David y los ancianos se postraron en su rostro. Entonces dice, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy aquel que pequé y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. O sea que David estaba reconociendo su pecado, pero estaba diciendo, el pueblo no tiene la culpa de mi pecado. Pero ¿qué hizo David y los ancianos primero antes de hablar con Dios? Se postraron en su rostro. Amén. Entonces, nos damos cuenta que estos hombres de Dios, no estamos hablando que fueran perfectos, sino que eran hombres de Dios, hombres que sabían buscar la presencia de Dios. Hombres que sabían cómo presentarse ante Dios. Se humillaban ante Dios. Ellos sabían cómo orarle a Dios, sabían cómo hablarle al Padre, con respeto, con reverencia, ¿no? Y aprendimos dos cosas que podemos aplicar durante nuestro tiempo personal con Dios. Uno, primero, que el tiempo personal significa tiempo personal. O sea, que está usted y Dios a solas. No permita que nadie lo interrumpa. Cierre la puerta, hable con su familia. Voy a estar en mi tiempo personal con Dios, por favor, no me llame, no me interrumpa. Enseñe por el ejemplo a sus hijos, a su esposa, que ese tiempo personal con Dios es sagrado. Segundo, cuando estamos a solas con nuestro Padre Celestial, vamos a postrarnos ahí en el suelo, vamos a tirarnos boca abajo y hablemos con nuestro Padre, dándole la reverencia y el respeto que Él se merece, porque Él es santo, porque Él es bueno. Hay gente que dice, Dios es bueno, sí, todo el tiempo. Sí, sabemos que Dios, y por eso y por mucho más, debemos darle el respeto que póstrese ahí, solo ahí, cierra la puerta y póstrese ante la presencia de Dios, hermano, hermana, busque ese tiempo personal con Dios. Otra cosa que le podemos agregar al tiempo personal con Dios es adorar a Dios. Oh, sí, yo pongo una alabanza y lo adoro. No. Estamos hablando de cantar himnos, son dos cosas diferentes. En el Nuevo Testamento se habla de cantar himnos y se habla de adorar a Dios. Son dos cosas diferentes completamente. Miren lo que dice ahí Juan, capítulo 4, versículo 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario que adoren. Amén. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando la palabra adoradores aparece, es la palabra proskunetes. O sea que cuando usted escucha en el griego, proskunetes son adoradores. Ahora cuando dice que adoren, el verbo adoren, es la palabra proskuneo. La palabra proskuneo es del G4314 del diccionario Strong y dice que es un derivado de G2965. Mire la definición que le voy a dar, lo que significa la palabra adorador en el griego. Proskuneo significa besar como un perro lamiendo la mano de su amo, adular, agacharse, esto es literal o figurativamente postrarse en homenaje, hacer reverencia, adorar, postrarse como un perrito se postra cuando le lame la mano al amo. Imagínense. Y analicemos, no, hermanos, hermanas, ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos postramos con esa actitud humilde ante Dios a decirle, Padre, aquí estoy arrodillado ante ti, igual que un perrito que le lame la mano a su amo? ¿Cuándo fue que nosotros la última vez que hicimos eso? Analicemos, no,
hermano o hermana. En estos tiempos difíciles, le repito, le ruego, le exhorto, busque un tiempo personal con el Señor. Todos los días, busque un tiempo personal con el Señor. Debemos hallar ese tiempo, hermano, hermana. Debemos hallar ese tiempo. Sabemos que es bueno sí orar corporalmente en la iglesia, orar en conjunto. Es bueno porque cuando la iglesia está unida en un mismo sentir, con un mismo corazón, el Espíritu Santo se mueve con poder y cosas grandes pasan en la iglesia. Fíjese en el libro de los Hechos, todas las cosas que suceden, todos los milagros que sucedieron cuando la iglesia estaba unida, orando en un mismo sentir. Pero también hay momentos que nosotros debemos de buscar de Dios a solas. Por eso el Señor nos dejó la guía. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Entonces, Dios quiere tener esa intimidad con nosotros, quiere tener esa coinonía en privado, quiere que nos postremos ante su presencia, quiere que le adoremos, que le digamos, Padre, te amo, gracias por todo, Señor, cuán grande eres tú, Señor, qué gran misericordia la que tú derramas todos los días sobre nosotros, gracias por tu paciencia, que lo adoremos, que digamos todas las cosas buenas que nosotros sabemos de él. Los exhorto, hermanos y hermanas, que busquen más de Dios. Les exhorto que inviertan en su relación personal con Dios, que inviertan en su relación personal con Jesucristo, que hagan el tiempo, que busquen ese tiempo personal a solas con el Señor. Eso le va a traer gran bendición a su vida. Van a venir tiempos difíciles en que seremos perseguidos por orar, que seremos perseguidos por adorar a Dios, inclusive en el Medio Oriente. Mientras estamos nosotros hablando hoy, hay personas, hermanos en Cristo, que están siendo perseguidos en la China, en el Medio Oriente, en las naciones árabes, inclusive en Sudamérica. Hay cristianos que están siendo perseguidos. Y en este país de bendición que estamos, que hay libertad de expresión, que hay libertad de religión, que todavía podemos hacer un culto en nuestros hogares, que todavía podemos asistir a la iglesia, que todavía podemos darnos el lujo de buscar un tiempo personal con el Señor a solas con Él. ¿Qué excusa tenemos para no hacerlo? Amén. Escrito está en Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. Dice la palabra, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cerca. Tenemos que pensar en la profundidad de esas palabras. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Salmo 14, versículo 2 nos dice, el Señor ha mirado de los cielos, preste atención, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno, dice, si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Pero ¿qué es lo que nos dice el salmista acá? Que el Señor ha mirado del cielo y no hay ninguno que entienda, no hay ninguno que busque de Dios. ¡Qué pena! Y la pregunta es hoy para Iglesia querida de FCR en español. Si el Señor mirara a nuestra iglesia hoy desde el cielo, ¿qué es lo que vería? ¿Qué es lo que diría de nosotros como iglesia FSR en español? ¿Qué es lo que diría el Señor de cada uno de nosotros individualmente? El Señor diría, mira cómo estos siervos buscan de mí. O diría, lamentablemente no hay nadie en FSR en español que busque de mí.
Cerrando, hermanos y hermanas, los exhorto ahora mismo que ahí donde está, se arrodille, se postre. Si tiene ganas de postrarse ante la presencia de Dios, póstrese, que no le dé pena quién está al lado. No le debe importar lo que piense el hombre, sino piense en agradar a Dios. Póstrese ahí, arrodíllese ahí un momento, medite, órele al Señor. Y cuando llegue a casa, no lo deje ahí en la iglesia. Cuando llegue a casa, busque ese tiempo personal con nuestro Señor, con nuestro Creador. Amén. Porque también los dejo con este versículo. Escrito está. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Cuando echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios lo bendiga, hermano. Busquen, hermanos y hermanas, busquen más de Dios. Hagan un tiempo personal para compartir con nuestro Señor. Amén. Hagan el tiempo. Tómese el tiempo de hacer eso y de buscar y de establecer un tiempo personal con el Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo.